Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar presentando tres patrones de continuidad con ayuda de acción del precio. Estos patrones que vamos a estar presentando en esta clase son patrones no tan conocidos, pero que de igual forma pueden darnos muy buenos resultados. Debo mencionarles que estas estrategias que vamos a explicar en esta clase funcionan en cualquier temporalidad. Así que empecemos con esta clase. El primer patrón que vamos a estar revisando en esta ocasión es el de las dos velas con gap. Este es un patrón que tiene como base el uso de dos velas. Es un patrón que tiene una dirección de continuidad. Y la configuración es lo que vamos a estar nosotros buscando para poder operar este tipo de patrones. Vamos a identificar primero que nos encontremos dentro de una tendencia. Después de eso vamos a esperar que exista un gap y seguido de ese gap vamos a esperar que existan dos velas más a favor de esta tendencia previa. Vamos a tener algunas precauciones al momento de operar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en caso de que sea alcista, la segunda vela no debe romper el mínimo de la vela previa, y en caso de que sea bajista, la segunda vela no debe romper el máximo de la vela previa. Y a continuación les voy a explicar todo esto para que puedan comprenderlo mucho mejor. Acá, por ejemplo, venimos de una tendencia bajista, tenemos una vela bajista fuerte que nos está indicando la continuidad, y seguido de eso tenemos un gap. Un gap es un salto que existe entre una vela y la siguiente. Si no tienen muy claro eso, pueden ver las clases donde se explica esa teoría aquí en el canal. Seguido del gap tenemos otra vela bajista y después tenemos una nueva vela bajista. Esta última vela bajista sería nuestra confirmación del movimiento general bajista. En este caso, la precaución que tenemos que tener es que esta segunda vela bajista después del gap no debe romper el máximo de la vela previa. Por ejemplo, si tuviera una gran mecha, una mecha que llegara hasta acá a la parte superior y rompiera la punta de la mecha o el máximo, mejor dicho, de la vela anterior, pues en este caso se está invalidando esta estrategia. Entonces esas son las reglas a considerar: ir a favor de la tendencia, tener una vela a favor de la tendencia, tener un gap, seguido del gap tener dos velas más a favor de la tendencia. Y muy importante que la segunda vela no rompa el máximo de la vela anterior. Cuando tenemos ya toda esa información a nuestro favor, podemos tomar una continuidad bajista. Ahora veamos la contraparte, que sería dentro de una tendencia alcista. Pues obviamente en primer lugar necesitamos ir a favor de una tendencia general alcista. Después vamos a encontrar el gap, que sería el salto que hay entre una vela y la otra, y después de ese gap se van a formar dos velas alcistas más. Es muy importante que la segunda vela alcista después del gap no tenga una mecha muy grande. Si tiene una mecha muy grande que rompe el mínimo de la vela anterior, pues ya no vamos a utilizar esa estrategia. En caso de que todo se cumpla muy bien, que tengamos las dos velas alcistas después del gap, entonces estaríamos confirmando la tendencia y podríamos operar una vela alcista más. Es muy importante saber que esta clase de situaciones pueden llegar a darse al final de una tendencia muy extendida, por lo tanto vamos a buscar operativas scalping, es decir, un movimiento bastante corto de recorrido. O si estamos en binarias, pues vamos a buscar al menos una vela a favor de ese movimiento. Una vez explicado esto, vamos a ver algunos ejemplos. Acá, como podemos observar, veníamos de una tendencia general bajista, tenemos un micro doble suelo y de pronto empieza a moverse el precio con bastante fuerza hacia arriba. En este caso, después de que el precio rompe la EMA de 20 periodos y sigue intentando subir, pues ya confirmamos que estamos en una nueva tendencia alcista. En esta nueva tendencia alcista estamos viendo fuerza y continuidad. De pronto tenemos aquí un gap, lo podemos observar, un salto entre esta vela y la siguiente. Ahí todavía no operamos, vamos a esperar. Tenemos una vela alcista y la siguiente es otra vela alcista. Esta segunda vela alcista después del gap, que es lo que tenemos acá, nos estaría confirmando el movimiento alcista. Por lo tanto, podemos realizar una compra en esta próxima vela. Si estamos haciendo binarias, pues obviamente operamos una vela más. Y si estamos pues haciendo trading clásico, pues sería una operación scalping donde tratamos de salir lo más rápido de la operativa. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo más. Podemos darnos cuenta que el precio ha creado en el macro una especie de doble suelo y de pronto empezamos a ver esta fuerza alcista. Obviamente tenemos un doble suelo a nuestro favor, el precio rompe el cuello del doble suelo, así que eso nos está confirmando la estructura general. Y la estructura general nos está diciendo pues que ahora podemos ir dentro de una tendencia alcista. Después de esa confirmación podemos ver el gap. Acá está, es un gran gap, un gran salto. Y tenemos dos velas alcistas más.
En este caso no se rompe ninguna de las reglas, es decir, esta vela no tiene una gran mecha que haya roto el mínimo de la vela anterior, entonces las reglas siguen siendo válidas. Tenemos el gap, tenemos las dos velas siguientes alcistas, así que podemos realizar una compra en esta próxima vela como lo vemos en este caso. Si nos podemos apoyar de la estructura para poder tener una mejor perspectiva de lo que el mercado está haciendo, como en este caso que tenemos el doble suelo en el macro, pues mucho mejor. Eso hace que nos favorezca mucho más la operativa que vamos a tomar. Vamos ahora con el ejemplo número 3. En este caso podemos ver una estructura bastante similar, un doble suelo que se está creando y el precio empieza a empujar con fuerza hacia arriba. De pronto, aquí justamente en esta resistencia que tenemos, se nos forma el gap. Aquí podemos ver el salto que hay entre esta vela previa y la siguiente vela. Obviamente todavía no vamos a operar porque todavía no se está cumpliendo la estrategia, simplemente vamos a esperar. Tenemos una vela alcista y la siguiente también es una vela alcista. Tenemos dos velas alcistas después del gap. En este caso ya se nos está confirmando la estrategia y por lo tanto podemos ejecutar una compra en esta siguiente vela a favor de la tendencia. Pues en caso de que estemos en binarias, pues buscamos al menos una vela alcista más. En caso de que estemos en Forex o en trading clásico, pues simplemente vamos a buscar un movimiento scalping. Es decir, vamos a intentar salir, por ejemplo, cuando el precio llegue a esta resistencia. Es un movimiento muy corto, así que tiene que ser operado como si fuera scalping. Si tenemos más información a nuestro favor, por ejemplo, esta fuerte tendencia alcista que se está creando, pues es válido que dejemos correr la operativa esperando que el precio llegue mucho más arriba. Les voy a mostrar un último ejemplo, en este caso es un ejemplo bajista. Aquí podemos observar que teníamos previamente un rango y de pronto tenemos una fuerte tendencia bajista. Dentro de esta fuerte tendencia bajista podemos encontrar aquí en este momento un gap, un salto. La siguiente vela después de ese gap es bajista y la siguiente vela también es bajista. En este caso, cuando ya tenemos la segunda vela bajista después del gap, se nos confirma la fuerza bajista y podemos tomar una venta en esta próxima vela. Es muy importante darnos cuenta que la segunda vela estuvo próxima a romper el máximo de la vela anterior. Sin embargo, no lo logra hacer, por lo tanto sigue siendo válido tomar este trade en este contexto. Más adelante incluso el precio vuelve a repetir un escenario similar a favor de la tendencia bajista. Tenemos un salto, tenemos una y dos velas bajistas. A ver, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos el gap y después tenemos una vela bajista, un doji. El doji lo podemos ignorar porque no tiene información y la siguiente vela es bajista. Entonces tenemos dos velas bajistas y podemos operar entonces esta tercera vela hacia la baja también, ya que en este caso se nos había confirmado la fuerza bajista, así que podríamos operar esto y en este caso pues aprovecharíamos esta gran vela de agotamiento. Así que si podemos darnos cuenta, esta estrategia es bastante efectiva. No siempre se va a poder ganar las operativas, van a haber ocasiones en las que simplemente se va a perder la operación, ya que no es una estrategia 100% efectiva. Por ejemplo, acá podemos observar una tendencia bajista que tiene fuerza bajista, porque las velas bajistas son más grandes obviamente, y de pronto tenemos aquí un salto, tenemos acá este gap que estamos viendo. Después del salto tenemos una y dos velas bajistas en donde se nos confirma el interés por parte de los vendedores, y en este caso, por ejemplo, si nosotros vendiéramos en esta siguiente vela, nos quedaríamos atrapados en una vela de retroceso. Si pudiéramos agarrar un mejor punto de entrada, pues excelente, eso nos salvaría la operativa. Si estamos en trading clásico, pues obviamente podemos aguantar un retroceso y después el precio se mueva a nuestro favor y ahí tomaríamos beneficios. Pero en este caso, a lo mejor nos quedamos atrapados y perdemos la operación. Tenemos que saber que no es una estrategia 100% efectiva, que esto puede llegar a pasar, no pasa nada, simplemente esperamos una siguiente oportunidad. Aquí, por ejemplo, también tenemos una especie de doble suelo, el precio rompe la EMA de 20 periodos, nos muestra un gap y después del gap tenemos dos velas alcistas. Entonces, básicamente aquí se nos estaría confirmando el movimiento alcista y pudiéramos realizar una compra después de esta segunda vela alcista, ya que no está rompiendo ninguna de las reglas. Como podemos darnos cuenta, al final el precio lo que hace es retroceder al gap, porque recordemos que en este caso también estaríamos hablando de una ventana alcista. Esas son estrategias que ya he explicado en otro video. Tras el retroceso, el precio trata de seguir subiendo. Entonces, podríamos quedarnos atrapados aquí en esta vela de retroceso. Como les he dicho, no es una estrategia que sea 100% segura. Sin embargo, aquí podríamos evitar comprar en la siguiente vela porque esta vela número 2 después del gap tiene demasiada mecha y muy poco cuerpo. Por lo tanto, podemos deducir que se trata de una vela muy débil, así que podríamos evitar tomar esa compra y así evitaríamos perder esta operativa.
Muy bien, hemos visto aquí algunos de los ejemplos de las dos velas con gap, la estrategia de continuidad. Ahora vamos a pasar al siguiente patrón de velas. El segundo patrón de velas que vamos a ver en esta clase es la última vela envolvente. En este caso, este patrón tiene dos velas. Su dirección es una continuidad y lo que vamos a estar buscando en este patrón es encontrar dentro de una tendencia fuerte una vela de retroceso. Esta vela de retroceso generalmente es débil y mucho mejor si es débil. Y la siguiente vela tiene que ser a favor de la tendencia y tiene que envolver el retroceso. A ver, veamos aquí un ejemplo. Venimos dentro de una tendencia bajista, tenemos una vela débil de retroceso, la siguiente vela envuelve a la vela débil, es una vela a favor de la tendencia general, y rompe el mínimo de la vela anterior. Es muy importante que rompa ese mínimo para tener mucha más fiabilidad en nuestra operativa, y seguido de eso pues nosotros podemos operar la continuidad. En el caso que estemos en una tendencia alcista, vamos a esperar a tener una vela de retroceso, de preferencia que sea débil, y vamos a esperar que la siguiente vela sea una vela que envuelva a la vela anterior. En este caso, pues obviamente tiene que ser una vela alcista. Y vamos a esperar a que esa vela que envuelve rompa el máximo de la vela previa. Así nos estaría confirmando la continuidad alcista y podemos tomar una compra en la próxima vela. Es muy importante que sepamos que este tipo de estrategia suele darse al final de una tendencia, entonces por eso es que se le llama la última vela envolvente. Así que tenemos que tener mucha precaución y de nuevo lo mejor es que busquemos operativa de tipo scalping o si estamos en binarias que al menos esperemos una vela a favor del movimiento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. A continuación vamos a ver el primer ejemplo. Acá podemos observar que tenemos una tendencia general bajista, tenemos un doble suelo y el precio empieza su movimiento alcista. Tenemos acá el movimiento alcista y de pronto vemos un retroceso de una vela. En este caso, el movimiento alcista que estamos viendo es un movimiento bastante fuerte. El precio incluso rompe lo que sería esta área de máximos y tiene un retroceso en la siguiente vela. Ese retroceso justo termina de tocar la resistencia recientemente rota. Y la siguiente vela, después del retroceso, que sería esta vela de acá, es una vela alcista que está envolviendo a la vela anterior. Si se dan cuenta, envuelve el cierre de la vela bajista y termina encima de esa vela bajista. Entonces, eso nos está confirmando la fuerza y podemos tomar una compra en la siguiente vela esperando al menos una vela alcista más. Y si estamos en trading clásico, pues ya saben, buscamos un movimiento scalping, un movimiento corto para tomar ganancias. Aquí podemos darnos cuenta que acá, por ejemplo, hubo una vela bajista y la siguiente vela se ve que envuelve a esa vela bajista. Y es cierto, ¿no? Tenemos aquí la punta de la mecha que envuelve la vela anterior y esta cierra por encima. Entonces sí, me parece que es una buena condición para buscar una compra. Pero ¿por qué se pierde? ¿Por qué tenemos una vela bajista y perderíamos la operativa? Pues en este caso se perdería porque acá tenemos un soporte de resistencia, un micro doble techo que nos llega a bloquear el movimiento del precio. Entonces tenemos que estar atentos a esa información para así tratar de aumentar la probabilidad de éxito. Como les explicaba antes, aquí en el caso de esta vela bajista de aquí, podemos observar que justamente retrocede a la resistencia rota y después de eso la siguiente vela es alcista. Entonces eso nos está confirmando que en esta resistencia hay compradores y ahora lo están usando como un soporte. Entonces por ese motivo nos es válido buscar una compra. Vamos a ver el ejemplo número 2, vamos a ver que aquí empieza una tendencia bajista, tiene un pequeño retroceso pero pues no llega demasiado lejos y después nos presenta la continuidad bajista. Inmediatamente después de la continuidad bajista tenemos un pequeño retroceso en forma de una vela alcista débil. Después de esa vela alcista débil tenemos una vela bajista que envuelve a la vela anterior. Podemos ver que con la punta de la mecha envuelve la vela anterior y cierra debajo de los mínimos de las dos velas previas. Entonces en este caso está cumpliendo con las reglas, está cumpliendo con las características y significa que podemos buscar una venta en la siguiente vela. Mucho mejor si podemos irnos con un buen punto de entrada. En este caso pues el precio incluso baja mucho más porque estamos recién empezando la nueva tendencia. Así es como podemos aprovechar una vela envolvente a favor de la tendencia. Sin embargo, más abajo podemos observar que se repite nuevamente la situación. Tenemos una vela de retroceso y una vela que envuelve, casi que envuelve a la vela anterior. No la envuelve por completo porque la punta de la mecha no logra envolver la vela previa. Sin embargo, podría mostrarnos cierta fuerza bajista.
Acá lo que podemos observar es en primer lugar que la vela de retroceso ya es una vela un poco fuerte, no es una vela débil, es una vela un poco fuerte porque rompe el máximo de la vela anterior, entonces ya nos está mostrando un poco de fuerza. Y además la vela envolvente no está rompiendo por completo los mínimos de la vela anterior, entonces se queda bloqueada por ese soporte. Es por ese motivo que en este caso sería mucho mejor evitar tomar esta venta en esta envolvente porque se vuelve mucho más peligroso. Vamos ahora con el ejemplo número 3. Acá podemos observar cómo empieza una tendencia bajista, podemos decir que es después de un doble techo. El precio rompe la EMA de 20 periodos, tiene un pequeño retroceso y sigue bajando con mucha fuerza. Cuando tenemos este movimiento bajista vemos que el precio rompe esta área del cuello o de soporte y resistencia. Después de romper esa área tenemos inmediatamente un retroceso en una vela débil. Después de esa vela débil tenemos la siguiente vela, que es una vela que está envolviendo a la vela previa. En este caso, pues esta vela envolvente nos está confirmando la fuerza bajista. Así que podemos tomar una venta en la próxima vela, esta vela de acá, y nos dejaría como resultado una operativa positiva. Como podemos darnos cuenta, esta vela bajista que envuelve a la vela anterior rompe también los mínimos de las dos velas previas. Por lo tanto, eso hace que sea una operativa mucho más segura de tomar. Muy bien, esos serían los ejemplos para la última vela envolvente. Ahora nos movemos a el patrón número 3 y este patrón se llama Doji Star. De nuevo, este es un patrón que consta de dos velas, es un patrón de continuidad. Lo que vamos a esperar para poder operar este patrón es tener una tendencia fuerte seguida de una vela a favor de la tendencia. Después de eso vamos a ver una vela doji que abre con un gap a favor de la tendencia. Si esto se cumple, podemos operar la continuidad. Y ahorita les voy a explicar de qué está hablando esto. Tenemos un movimiento bajista, tenemos una vela bajista a favor de la tendencia y después tenemos un doji. El doji puede ser bajista o alcista. Lo que nos importa es que el doji se cree dando un pequeño salto. Aquí tenemos ese gap. Tenemos la última vela bajista seguido de un gap y después un doji. Si esto se está cumpliendo, entonces podemos operar una continuidad bajista en la siguiente vela. En este caso estaríamos utilizando este pequeño gap también como un soporte y resistencia. De nuevo, esta es una operativa de tipo scalping, así que buscamos al menos una vela a favor de la tendencia o un recorrido muy corto de pips en caso de que estemos en Forex. Cuando estamos en una tendencia alcista, pues es similar. Identificamos la tendencia alcista, tenemos una vela a favor de la tendencia alcista, después tenemos un gap, un salto, y después de eso tenemos un doji. El doji puede ser bajista o alcista, no importa, lo que nos interesa es que antes de ese doji tengamos un gap. Después de eso podemos operar la continuidad a favor de la tendencia y podemos utilizar ese gap como una zona de soporte y resistencia. La verdad es que este patrón de velas está bien sencillo de operar, al igual que el patrón de velas anterior. Así que ahora veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo vamos a darnos cuenta que tenemos la estructura de un movimiento alcista. Recientemente el precio acaba de romper la EMA de 20 periodos, pero podemos observar que lo único que hace el precio es intentar seguir subiendo después de la ruptura. Acá podemos observar que tenemos un doji, pero previo al doji tenemos un gap. Aquí tenemos este pequeño salto del precio. Entonces en este caso tenemos una vela de continuidad y podemos operar la compra en la siguiente vela. Mucho mejor si agarramos un buen punto de entrada utilizando ese gap como un soporte y resistencia. Si se dan cuenta, está algo sencillo de operar este clase de escenarios. En el ejemplo número 2 podemos observar de nuevo una tendencia alcista con cierta dificultad para subir, pero con bastante insistencia. En este ejemplo número 2 podemos observar que tenemos una tendencia alcista y de pronto acá tenemos un retroceso y la continuidad. Aquí es un poquito engañoso de operar, pero podemos observar que tenemos un gap en esta vela y se crea un doji. Además, podemos observar que el precio está rompiendo lo que sería esta área de resistencias. No rompe por completo las mechas, pero sí que rompe los cierres y aperturas de las velas. Por lo tanto, tenemos acá cierta fuerza alcista. A ver, lo voy a explicar mejor. Tenemos esta área de resistencias y tenemos el gap. Eso quiere decir que tenemos doble zona de apoyo. El precio hace una pausa y podemos comprar en la siguiente vela. En este caso estaríamos comprando en esta vela de acá y mucho mejor si podemos agarrar un buen punto de entrada utilizando la zona de gap como apoyo. Estaríamos tratando de operar a favor de la tendencia.
En este caso la tendencia no se muestra demasiado fuerte, es un poco complicado verla, así que si desconfiamos de la situación, lo mejor es esperar una nueva oportunidad. Muy bien, ahora nos movemos al ejemplo número 3. Como podemos observar, acá tenemos un movimiento fuerte alcista e inmediatamente ese movimiento fuerte alcista es revertido por un movimiento fuerte bajista. Acá podemos decir que tenemos una especie de reversión en V. Y obviamente cuando estamos viendo esta fuerza bajista podríamos esperar que el precio trate de moverse hasta esta área de soportes. Después tenemos esta especie de doji porque es una vela débil pero es alcista. No hay problema, recordemos que puede ser de cualquier color. Lo importante es que tenga un gap. Yo sé que aquí a lo mejor ustedes no pueden observar el gap, pero sí que existe. Tenemos aquí el cierre de la vela bajista previa y la siguiente vela abre acá abajo, es decir, no está abriendo donde cerró la vela anterior. Entonces tenemos un pequeño salto, este es el salto o el gap que vamos a utilizar en esta ocasión. Entonces está cumpliendo con todas las reglas, un movimiento fuerte bajista, por la estructura esperamos que el precio trate de llegar a esta área de mínimos y tenemos un gap. Por lo tanto, podemos tomar una venta en esta próxima vela. Si ustedes se dan cuenta, podemos utilizar este gap como una zona de soporte y resistencia. De esa manera podemos operar a favor de este movimiento bajista nuevo y podríamos ganar por acá nuestra operativa. Muy bien, traders, con este ejemplo terminamos la explicación de los 3 patrones de continuidad. Espero que esta clase les sea de utilidad. Yo espero poder compartir con ustedes algunos ejemplos de operativas tomadas aplicando estos patrones de continuidad. Estoy seguro que ustedes me han visto operar alguno de ellos más de alguna vez en las sesiones que yo he compartido con ustedes. Bueno, traders, ya saben, si tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.